Entonces comenzamos. Sí, disculpa. Sí. ¿Podemos grabar luego del taller para...? Ah, sí, claro. Sí, ya. Gracias. Ah, yo pensaba que estaban grabando. Por si acaso, pregunta. No, dale, dale. Ya, gracias. Bien. Hola, ¿qué tal? Entonces, empezamos, estábamos hablando, dando un poquito de referencias del corpus que vamos a utilizar, el corpus teórico. Ya les comenté que puedo compartírselos. Y ahora vamos a estudiar primero algunas señas preliminares de lo que implica la tradición japonesa de la narrativa gráfica. Entonces aquí tenemos algunas cifras que ustedes pueden ver en pantalla. Son cifras actualizadas hasta diciembre del 2025, así que corresponden a ese año. Tenemos cifras que para nuestra industria editorial resultan pues abismales. Por un lado, Japón es uno de los países que más produce productos gráficos impresos, entre libros, novelas, libroálbumes, libros objeto y también novela gráfica japonesa, que es sobre todo el grueso del volumen. Por un lado, tienes la mecánica de los compilados, o la dinámica del compilatorio. Seguro les sonará el nombre de Weekly Shonen Jump, Ultra Jump. Esos son revistas antológicas que se encargan de reunir la producción de manga que realizan un cierto número de autores que trabajan para una determinada editorial, en este caso Shueisha. Una vez que estos, digamos, capítulos avanzan y llegan a un número determinado, a veces 4, a veces 5, 6, ya depende un poco de la editorial, los autores pueden publicar volúmenes independientes. Entonces, cada volumen termina reuniendo de un mismo autor, de una misma serie, 4, 5 o 6 capítulos por volumen. De ahí que las novelas gráficas japonesas se serialicen de esta manera, llegando al punto de tener a veces siendo one shots, un solo volumen, una historia autoconclusiva, o historias que se extienden por arcos narrativos. Y cada arco llevará un cierto número de volúmenes al interior. Pensemos, por ejemplo, en Naruto, que me parece tiene 72 volúmenes, ¿no? Y solamente lo que nosotros identificamos como la primera etapa de Naruto chiquito, va del volumen 1 al volumen 27. Y dentro de esos volúmenes hay una serie de arcos argumentales que combinarán a los personajes principales a cumplir una serie de objetivos, una serie de retos y desafíos, y al concluirse habrán capítulos que nosotros conoceremos como capítulo de relleno o capítulo de transición, que harán justamente o cumplirán ese objetivo, pasar de un punto de la historia a otro. Esa es más o menos la mecánica de producción. Y los números son, pues, abismales, ¿no? 3.368.000 para el caso de Jujutsu Kaisen hasta diciembre del 2025. Por ahí está Dandadan, que después de sus animaciones en Netflix por Estudio Saru llegó a 2.536.000. Bueno, One Piece en su último volumen, en copias vendidas, solo en ese volumen en específico para ese año, me parece que ese volumen 103, tenía 1.839.000. Pero esos son los números por volumen. No es todo lo que ha vendido la serie. O sea, si vas a las cifras totales, tendrías cifras de 20 millones, 30 millones, ¿no? 110.000 millones. Entonces, hay rankings que miden justamente esta cantidad o volumen, ¿no? Que ustedes también pueden verificar acá, y son los rankings Oricon. Entonces, ¿para qué se hace todo esto y por qué he empezado con esta idea? Porque contrariamente a lo que se puede pensar, el manga es un producto masivo. Y es un producto que además goza, primero, de cierto arraigo popular, porque es una tradición que, como hemos dicho, deriva desde la época básicamente medieval japonesa hasta el presente, y que además tiene una particularidad. Japón y su cultura es muy permeable. Por un lado tiene un núcleo tradicional y que por supuesto normalmente suelen ser muy recelosos para manejar ese núcleo de tradiciones. Y hasta cierto punto resultan conservadores en muchos aspectos, especialmente el tema de género, el tema de roles, asignación de roles de género. Y por otro lado, después de la posguerra y de la intervención norteamericana, y hay quienes dicen que desde la época de la restauración Meiji, ¿no? A finales del siglo XIX, cuando Estados Unidos los fuerza a tratar de comerciar con el mundo, Japón entonces se ve compelido a esta convivencia forzosa y tensional con el resto de países, ¿no? Si ustedes han visto, quizá, no sé, estoy pensando un poco Samurai Champloo o Rurouni Kenshin, que es Samurai X, están, incluso por ahí Demon Slayer, ¿no? Que es Kimetsu no Yaiba, están en un periodo en el que las tradiciones y el modo de vida, especialmente ciertas ocupaciones como la del samurái, ya se ven proscritas porque hay una suerte de imperio, de etos occidental
que cambia todo. La introducción del cristianismo, la conducción del país a partir de una suerte de mecanismo republicano parlamentario. Entonces, es un cambio completo de vida, ¿no? Y esto implica que estas transformaciones son también dolorosas en muchos aspectos. Así que en Japón asumen este vínculo de modernidad, consumen todas estas tradiciones y fenómenos que les llegan de afuera, lo fagocitan, lo internalizan y luego devuelven algo que no se parece al factor de origen, sino que es completamente japonés. Piensen un poco en, no sé, los mechas o las narrativas de robot gigante, ¿no? Que normalmente podríamos ubicar en Estados Unidos sobre los años 30, 40, 50, en las películas de serie B, películas como Ellos vinieron del espacio, El día que la Tierra se detuvo, por ahí también piensen en Fritz Lang, ¿no? En Metrópolis, ¿no? Y luego piensen en cómo Japón utiliza el tema del autómata, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Es una nación que busca desesperadamente un relato para afianzarse bajo un horizonte de progreso y de futuro. Entonces, lo tecnológico, el tema de los cyber, ¿no? La combinación de humano y máquina, representa entonces un horizonte de posibilidades. Abre todo un campo de imaginación. Y por eso en la década del 50, 60, se forman los primeros mangakas, que son escritores que trabajan el guión y que al mismo tiempo realizan la ilustración. Ya vamos a discutir un poco de eso, porque también es cierto que hay ilustradores, mangakas, que solamente dibujan. Y hay otros que trabajan tanto en la narración como el dibujo. Entonces, aparece tipo autores como Osamu Tezuka, ¿no? Que seguro les sonarán por Tetsuga Atomu, que es Astro Boy. Aparecerá también Go Nagai, Mazinger, Devilman Cry Baby. No sé si vieron o pudieron realizar esa adaptación alguna vez en Netflix. Bueno, es un anime de los 60. Y entonces la idea del humano híbrido, ya sea por medios mecánicos o fantásticos, se convierte en una especie de etos. Vemos cómo pasa entonces toda esta tradición desde Occidente, da una vuelta, ingresa a Japón, Japón lo fagocita, lo convierte en otra cosa y emana un producto que es inconfundiblemente japonés, o que ahora entendemos como inconfundiblemente japonés. Entonces podríamos decir que en ese sentido el manga y por supuesto su adaptación animada, anime, constituyen elementos narrativos que combinan texto e imagen. Entonces hibridan tanto el texto con la imagen en una sola estructura visual que tiene una característica importante, y esa característica es la secuencia. Recuerden que en Japón las grafías, la utilización y la escritura de, digamos, caracteres, muchos de ellos derivan del chino clásico, y luego la propia estructura japonesa ha derivado en un idioma pues, tradicional. Eso suele pasar mucho, ¿no? Dentro de Asia en general. Pasó un poco con Corea, salvando las distancias, y en Japón la dama Murasaki, ¿no? Ya en el medioevo japonés temprano, básicamente hace que el japonés se convierta en una lengua propia, particular, en la que se pueden contar, narrar historias, llevar una vida burocrática, porque los asuntos de la nobleza y de gobierno se atendían prioritariamente en chino. Entonces, por eso es que hay muchas categorías, muchas, digamos, ideogramas que están prestados, están tomados directamente del chino, ¿no? Pero básicamente, esto cuando pasa a la escritura de novelas gráficas, hace que el orden de lectura sea distinto. Yo creo que esto no lo tengo que explicar porque aquí ya, a diferencia de otros cursos en los que he dado, donde sí hay diferentes generaciones en convivencia, aquí estamos más o menos en una generación tipo Gen Z, Gen Alpha, así que el manga ya es básicamente de uso cotidiano. Y todos sabemos que el manga tiene un orden de lectura que es completamente distinto al que nosotros relacionamos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a dibujar aquí una página. Y entonces, por el orden mismo de la escritura japonesa, la lectura empieza de derecha a izquierda. Entonces, tenemos, por ejemplo, 1, 2, si tenemos cuadros de texto o cuadros de imagen que ocupan más de un tercio, entonces empezaríamos así: 1, 2, 3, 4, 5, 6. La estructura es infinita, pero básicamente esa es la mecánica. Empezamos con la lectura así. Y esto significa, además, si ustedes han tenido la oportunidad de tener una novela en mano japonesa, en su idioma original, verán que la lectura sigue siendo de derecha a izquierda y que los libros aparentemente están como al revés, ¿no? Y eso se mantiene como un tratamiento estético del libro,
también cuando se hacen traducciones. Si ustedes compran manga en Ibrea, en Norma, en Milky Way, en Tomodomo, en Astiberri o en la editorial que ustedes prefieran, verán que cuando se saca el manga tiene también esa estructura. De hecho, ponen un mensaje siempre alerta en la carátula, ¿no? Cuando vas a abrir, dice, se lee de derecha a izquierda, en este orden. Pero eso es importante recordarlo porque nos va a servir para poder luego hacer el análisis respectivo. Así que ya no es necesario hacerlo, pero nunca sabemos. Entonces, hagamos una pequeña genealogía del manga. Esto es la periodificación de Japón desde la prehistoria hasta la edad contemporánea. La periodificación de Japón normalmente no se corresponde con la periodificación occidental, sino que se divide de forma prioritaria por el gobernante de turno o la familia o la dinastía de turno y el tiempo en que esa dinastía o gobierno duró. Cuando muere entonces uno de estos gobernantes o parte sale de este entorno familiar y cambia el poder o cambia la forma de organización político-social, entonces los historiadores japoneses denominan a estos periodos con, digamos, nombres en particular. Lo que nos interesa es esto de aquí. O sea, desde el periodo de la Edad Moderna, que vendría a ser periodo Edo, pasando por la edad, bueno, aquí vendría a ser siglo XIX, que se divide en dos periodos, restauración Meiji, que es la apertura de Japón a Occidente de manera obligada, porque ustedes saben, Estados Unidos los obliga a abrir sus fronteras bajo amenaza de bombardeo, ya en el siglo XIX. Y luego tenemos el periodo Taisho, que es el periodo, digamos, de las nacientes repúblicas o consolidación de la república, de 1912 a 1926. Y este es el periodo de la edad contemporánea que se divide hasta la actualidad en tres subperiodos. El Showa, de 1926 a 1989, que aquí es donde aparece pues, el manga como un modelo contemporáneo de consumo masivo, ¿no? Aparece la generación del 24, nacen la gran mayoría de mangakas que luego trabajarán en una industria nacional y por supuesto ya tendremos como la masificación de todos los procesos que hoy están refinados y llevados incluso hasta el extremo. Luego tenemos el periodo Heisei, que va del 89 al 2019, y actualmente nos encontramos en el periodo Reiwa, la era Reiwa, del 2019 hasta el presente. Ya aquí es mucho más fácil de determinar porque es el cambio básicamente de monarca, ¿no? Japón tiene una monarquía parlamentaria. Significa que tienen un emperador que tiene ciertas funciones como representante o personificación del Estado y tienen un primer ministro que asume las funciones ejecutivas administrativas. Así que hay que tener un poco en cuenta esto porque es la tradición anglosajona, ¿no? Y tiene algunas particularidades que han influido técnicamente en su sociedad. Una de ellas, y esto hay que notarlo también, es que después de la Segunda Guerra Mundial Japón fue desarmado. A nivel constitucional ellos tienen una prohibición de tener fuerza armada independiente. Así que solicitan siempre apoyo a ciertos países, específicamente Estados Unidos, ¿no? Para poder suplir ciertas necesidades. Tienen policía a la interna, el uso de armas está muy reglamentado y los civiles no pueden tener básicamente armas de fuego de manera pues, legal, ¿no? Hay una serie de situaciones, bueno, bajo ciertas excepciones, es verdad, pero hay una serie de situaciones que caracterizan a esta sociedad y que vamos a ir revisando a medida que vamos revisando también lo que corresponde a la narrativa del anime. Entonces, el manga tiene sus raíces en las narraciones visuales del periodo Heian y Edo. Estamos hablando de aquí. Época clásica, aquí vendría a ser la alta edad media para Occidente, y la edad media per se, periodo Kamakura, Muromachi y Atsushi Moyama. Entonces, ya les he mostrado algunas imágenes del ukiyo-e, y es allí, a base de esta suerte de pintura del mundo flotante, las disposiciones de los cuadros van a ser imágenes protagónicas de héroes o de las personas que protagonizan el relato, e inscripciones que van a dar ciertas señas de la historia que nos presenta la imagen. Entonces, además tenemos una especie de narrativa secuencial, así que vamos a tener ya los primeros visos de esta estructura. No completamente como la tenemos hoy en día, pero sí son estos primeros gérmenes o basamentos. Entonces, tenemos por acá el famoso Shoujo Jinitsu Giga, que vendría a ser los rollos de animales y humanos retozando, en lo que se corresponde a las pinturas de emakimono, o rollos de pintura. Entonces, en el periodo Heian, siglo XII, perdón, pensé que era... Ok, en los periodos Heian tenemos estas representaciones
cuasi antropomórficas, o cuando menos son animales realizando conductas humanas. Si queremos hacer una correspondencia, bueno, en Occidente esto ya lo veíamos en la época grecolatina, ¿no? Con las fábulas, con las representaciones pictóricas de animales humanizados, en las leyendas tradicionales del medioevo. ¿Se acordarán ustedes de los cuadros? Estoy pensando del Greco, o estoy pensando en el Jardín de las Delicias Terrenales, animales haciendo cosas de personas, ¿no? O vestidos con trajes de personas, armaduras y demás. Entonces en Japón también está esta representación de los animales, pues desempeñando conductas parecidas a las del hombre. Y cuando hablamos de ukiyo-es, estamos hablando de estos grabados que ya corresponden al siglo XVII, XIX, y en donde se desarrollan dos líneas fundamentales. Primero, la composición es dinámica y apuestan también al dibujo estilizado, no un dibujo que busca pues la representación inmóvil, exacta de lo que se ve, sino más bien a cómo es que el artista lo percibe. Aquí uno de los más famosos exponentes es Katsushika Hokusai, y seguramente comprenderán de Hokusai o habrán visto su obra representativa, que son las olas de Hokusai. De hecho, hay un volumen que lo explica en Hattori, de 2 tomos, donde se estudia la trayectoria de Hokusai. Pero igualmente, si quieren como revisar un poco más de esto que les estoy mencionando a muy grandes rasgos, tienen este libro álbum. Como les dije, es de Satori, manga, precursores del cómic japonés. Y aquí sobre todo van a poder ver algunas muestras representativas de este tipo de arte, ¿no? Como les comenté, está la representación pictórica y además estos, lo que luego pasarían a ser los globos de tenis, ¿no? O los globos de historia. Vamos a ver algunos grabados. Por ejemplo, nuevamente, el personaje o la escena representativa y el contexto, ¿no? O la historia de forma narrativa. Nuevamente la escritura, las horas de Hokusai, que luego lo podemos ver también con Tanjiro, ¿no? Cada vez que hace su técnica de dragón de agua. Bien, entonces, ya que estamos, habíamos mencionado el nombre de Tezuka Osamu Tezuka, y Osamu Tezuka implementa un sistema que luego se conocerá como Star System, o sistema de estrellas, que va a ser importante para la conformación del género en un primer momento. ¿En qué consiste el Star System? Básicamente es asumir que los personajes que representan una historia son como si fuesen actores. Entonces, tengo yo mi personaje A, mi personaje B, mi personaje C. Y yo diseño sus personajes y les doy una especie de background o de historia. Y luego, cada vez que yo voy a crear o imaginar un relato en específico, relato 1, relato 2, relato 3. Voy a utilizar a estos personajes, pero desempeñando un rol distinto cada vez. Y esto fue muy popular, tanto que llegó incluso a ser utilizado por exponentes mucho más contemporáneos y cercanos a nosotros, como es el caso de Masashi Kurumada, que es el creador de Saint Seiya. Si ustedes de repente han visto más series de Masashi como Beta X y demás, verán que el estilo, la forma de dibujo es completamente similar. O el caso también de Clamp, ¿no? De repente han visto Sakura Card Captors y luego cuando ustedes vieron Reservoir Chronicles se dieron cuenta que son personajes que ya habían visto, pero en lo que hoy pues Occidente ha popularizado con esta narrativa de los multiversos y demás, en Japón esto ya tenía una especie de nombre particular y un sistema propio. Tezuka se le conoce mayoritariamente por Astro Boy, por Kimba el León Blanco, por La Princesa Caballero, ¿no? Por Blackjack, el médico, pero tiene una cantidad enorme de mangas. De hecho tiene hasta BL, ¿no? BL. Tiene uno que se llama MW, que además es una relación súper trágica e instaura también esta idea, ¿no? Del personaje pelinegro y el personaje albino en esta relación tensional. Ese ya es un clásico, ¿no? O sea, podríamos mencionar, pasarnos todas las 2 horas aquí mencionando ejemplos, ¿no? Vamos a jugar como Toya y Yukito. ¿Quién más? Goji y Geto. Naruto y Sasuke, claro. ¿Cómo se llama el libro? El verano que Hikaru murió. Sí, ¿cómo se llama?
Devilman Primer. Claro, Asuka y Ryu, ¿no? De Devilman. Shinji Kaworu. Shinji Kaworu. Entonces son arquetipos que vienen siendo trabajados pues, de la década del 60. La balada del viento y los árboles, estoy pensando luego también Banana Fish, ¿no? Que también tiene este tópico. Incluso en JoJo's, ¿no? Diego y Jonathan, ¿no? Entonces siempre está esta idea, así que no se vayan a olvidar, es el arquetipo del Twink malvado, ¿no? Bueno, volviendo un poco al tema, entonces dentro del manga contemporáneo, su desarrollo se debe principalmente al producto de la posguerra. No puede entenderse al Japón contemporáneo si no entendemos el trauma que significó la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias bélicas, políticas y económicas que de esto se derivó. Acuérdense que una vez que Japón es obligado a rendirse, después del lanzamiento de las bombas atómicas, Japón comienza a ser reestructurado por Occidente. Entonces, a partir de los ingresos y de los planes de reconstrucción y el ingreso de capital americano, la cultura japonesa se vio compelida o subyugada o invadida por productos occidentales. El cine de los años 50 o de la edad dorada de Hollywood, la prerrogativa de, por ejemplo, arquetipos masculinos como James Dean. Más adelante veremos que esto también tiene importancia en el desarrollo del manga porque si no hubiera sido por Muerte Venecia, por su adaptación, en la que tenemos a un Tazio muy hermoso, un personaje casi andrógino, toda la generación del Showa 24, o sea, la generación del 24 y sus mangas no hubieran tenido el arquetipo de belleza del Ikemen o del Bishonen, ¿no? Hay un sinfín de catálogo de personajes, desde Lady Oscar, pasando por Mikey de Tokyo Revengers, pasando... O sea, donde vean un twin rubio o albino bonito, eso está basado en Muerte en Venecia de Thomas Mann. Sí, es muy, muy extraño porque uno podría decir, bueno, ¿qué tienen que ver todo esto? Es que tanto fue el tema de la presión occidental en este momento, que por supuesto surge una necesidad de... por un lado de evasión, pero también de superación o de reflexión o incluso de apropiación de todas estas nuevas narrativas y ficciones que comienzan a llegar a Japón, pero a su modo. Así que también esto es una cosa muy interesante. Nosotros, al menos dentro de la tradición del sur global, como países que han pasado procesos de colonización, siempre estamos afectos a todas estas experiencias también, ¿no? En el caso del Perú, por ejemplo, siempre se acusa del tema de apropiación cultural y demás. Pero en Japón, lo que a mí me llama la atención es este giro que le dan. Por supuesto, yo me nutro de esas otras tradiciones que no son mías y luego las reelaboro y las resignifico y termino produciendo algo que no es ni lo tuyo ni lo mío, sino una síntesis bastante curiosa. Bueno, producto de la irrupción de Osamu Tezuka, entonces es que se comienza a ver al manga ya no como un producto de viñetas. Recuerden que finales del siglo XIX, comienzos del XX, con la aparición y la profundización de los medios de masa de comunicación, los periódicos, surge también la idea de la caricatura, la viñeta. Pero normalmente las viñetas eran pues bastante cortas, ¿no? A veces de un solo recuadro, a veces solamente cuadros de ilustración o de caricatura. Y en Japón comienzan a probar con algunas técnicas que complejizan este método de historia. Aparece, por ejemplo, el yonkoma. Y en el yonkoma ya tenemos una progresión de 4 viñetas y en cada una de ellas, de manera vertical, se desarrollará una historia breve. Entonces, la idea de poder ampliar la expectativa de horizonte, de ya no solo contar historias a partir de la literatura, sino también de la narrativa gráfica, se instala de una manera potente por toda esta tradición que ya hemos visto de forma anterior. Ya había una suerte de predisposición. Así que, al introducir técnicas que normalmente son tributarias de lo cinematográfico, la elipsis, los ángulos de cámara, el enfoque, el ángulo picado, contrapicado, primeros planos para enfatizar emoción, ¿no? Un primer plano, por ejemplo, donde Tezuka desarrolla con los ojos de su protagonista, ¿no? Y por aquí hay un globo de textos donde remarca el tema de la historia, ¿no? Entonces, muchos de esos recursos son recursos esencialmente cinematográficos, que son adaptados a la novela gráfica. Entonces hay autores como Clements que sostienen que el manga es también producto de esta convivencia con el cine. Recuerden que en los años 50, 60 está este pleno apogeo de Disney como industria cinematográfica. Disney ya venía, además de una edad de oro de los años 20, 30 y 40,
También acuérdense que Disney tuvo una importante incidencia en la mecánica de propaganda antifascista en su momento, ¿no? Y los japoneses también produjeron cortos sobre la guerra, ¿no? O cortos sobre las primeras tradiciones, por ejemplo, del teatro de sombras. Ya tenían una cierta experiencia de animación. Con el manga se reproduce entonces una suerte de espacio de reflexión y de catarsis, ¿no? Como se sugiere en algunos estudios, en el caso de Matt Alt, de estos espacios conflictivos de la guerra, de la violencia, pero utilizando, irónicamente, también estos recursos de Occidente. Ahí está. Entonces, aquí hay algunos gráficos de Atom, que vendría a ser el protagonista de Astro Boy, de Tetsuwan Atom, pero al mismo tiempo están las reescrituras que sobre esta base se han hecho de la obra. Por un lado está la obra Pluto de Naoki Urasawa, que es el mismo creador ¿de quién? Monster, ¿no? 20th Century Boys, Billy Bat, ¿no? Yaguara, Mike Keaton. Y luego está también la obra original. Entonces, dentro de la del propio corpus del anime hay reescrituras, resignificaciones, reinterpretaciones o adaptaciones. Este es el arco específico. En Astro Boy, el arco de Pluto es un arco pequeñito. Y en el caso de Astro Boy tiene más bien una tónica más de ciencia ficción, apostando más por un shonen clásico. Recuerden que además Astro Boy reflexiona con el tema de los límites de la humanidad. Sí saben cuál es la historia del manga, ¿no? O tienen una idea. Bueno, como sinopsis muy chiquita, Astro Boy es un niño artificial, un chico creado, así que es una especie de resignificación del Pinocchio italiano, pero en base a los códigos de Metrópolis, de Fritz Lang. Entonces este ser autómata es creado como reemplazo al hijo del doctor Tenma, que es el científico que lo crea, pero que al verlo terminado siente que es insuficiente, porque nunca va a poder ser humano. Entonces Astro Boy tiene un tema con la propia identidad. La identidad y la imposibilidad de ser humano, pero al mismo tiempo la carga de responsabilidad que significa tener los poderes que tiene. Entonces él trata de apoyar o ayudar a la humanidad con estos poderes que le han sido dados contra su voluntad, donde él no pidió ser traído a este mundo, y al mismo tiempo, mediante estas estrategias alcanza una especie de redención y aprende lo que es ser más que una máquina. Así que más o menos va por ahí la dinámica. Pese a los dibujos que resultan, como ven, en un principio un tanto infantiles, porque también es la época, son los primeros bocetos, los ojos se parecen mucho a los de las primeras películas animadas de Disney, de Bambi y demás. Y ya lo que hace Urasawa es contar esta misma historia, este mismo arco de Pluto, que además ustedes saben, Pluto es un robot creado básicamente con parámetros opuestos a los de Astro Boy, ¿no? Es una máquina de guerra, ¿no? Utilizada para conceptos de expansión y básicamente de imperio bélico. Y en este arco aparecen una serie de robots que son los robots supuestamente más fuertes del mundo, a los que Pluto tiene que derrotar para alzarse. Hay un tema de supremacía bélica. En el caso de Urasawa, este sistema se complejiza y adopta más bien una tesitura de relato de novela policial, más en la línea del hardboiled o del noir, pero con tintes de ciencia ficción. Entonces aquí, por ejemplo, Pluto es un sujeto de un país que se parece mucho a los países de Oriente Medio, nunca le ponen como que una identidad típica, pero podemos entender que podría ser tranquilamente Irak o Libia. Y este sujeto que no quería pelear es utilizado mediante una suerte se entiende, de torturas y lavados de cerebro para poder ser utilizado como pieza central de una máquina de destrucción masiva. Y aquí parte del recurso protagónico que hace Urasawa para la reescritura de Astro Boy es dar la voz cantante a uno de los personajes secundarios. Entonces ya no va a ser Atomu el protagonista de esta historia, sino va a ser el oficial Gesich, que es un oficial también cibernético, cyborg, que tiene también un drama propio, ¿no? Que era querer tener un hijo, ¿no? Criarlo, pero son máquinas. Entonces la historia se vuelve cada vez más dura y apela a otros subtextos como el de la violencia, el tema del genocidio, que son, como saben, discusiones muy complicadas dentro del entorno japonés. ¿Recuerdan ustedes Shingeki no Kyojin? Uno de las escenas más, digamos, radicalmente polémicas, al menos para el ethos asiático, fue cuando
En este caso, Falco y Gaby, que eran estos chicos que habían sido criados en Marley como niños soldados, se encuentran con la hermana de Sasha. Y entonces surge una discusión en la que dice, bueno, ustedes son demonios y son malos y son los responsables de causar toda esta desgracia. Y la chica le dice, pero ¿yo qué culpa tengo, no? De lo que hicieron mis antepasados. Entonces, ese solo diálogo, o sea, estoy resumiéndolo mucho, ¿no? Pero ese solo diálogo despertó también una serie de discusiones diplomáticas porque, como saben, Japón nunca pidió ni dio una reparación a los países que había invadido y pues causado un daño profundo. Así que hay una serie de contradicciones y de discusiones que a mí me parecen legítimas por parte de Corea del Sur, por parte de China, por parte de Tailandia o bueno, básicamente de todo el entorno de Asia del Este, en la que Japón se comportó como un país imperialista y desató también crímenes de lesa humanidad que no ha sido reparado. Entonces hay sí por parte de sus creadores una fijación por tratar estos temas, ¿no? Como una suerte, si quieres, de catarsis o de válvula de escape. Pero como ven, lo utilizan a partir de lo alegórico. La alegoría, como estrategia, digamos, sistemática de construcción ficcional, nos permite tocar temas punzantes, incómodos, de una manera tangencial, ¿no? Heidelberg Abelard tiene un libro que les recomiendo mucho, se titula Alegorías de la derrota. Entonces, en ese libro, él reflexiona un poco, me estoy huyendo por las ramas, pero en este libro reflexiona un poco por qué la narrativa de Río de la Plata, Argentina y Uruguay, dentro de la época de dictadura, tiene tópicos que no, o sea, que tocan la violencia estructural del Estado, pero desde géneros como la ciencia ficción, el policial, el relato de terror, ¿no? Hoy lo vemos un poco en el renacimiento de este gótico latinoamericano, Mariana Enríquez, Samantha Schweblin. Muchos de sus cuentos tienen que ver con la dictadura argentina, pero lo tocan en otro tono, en otro soporte narrativo. El terror, la ciencia ficción, géneros no miméticos, ¿no? Y Abelard postula que muchos de los autores, estoy pensando en Pig, estoy pensando en Alberto Castillo, estoy pensando en La Iseca, lo hacían porque de esa manera era una manera de driblear la censura de la dictadura, ¿no? Así que pensemos un poco la alegoría como este recurso que nos permite tocar temas álgidos bajo otros recursos que no necesariamente son el realista y el del género mimético, ¿no? La representación exacta. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Estamos bien? ¿Hay alguna pregunta de repente o alguna intervención? Bueno, si no, vamos a seguir. ¿Ay? Lenguaje visual y del movimiento. Bueno, sobrado es decir que el trazo dinámico, la estilización del trazo y el estilo que cada mangaka tiene para dibujar a personajes es básicamente el corazón del manga. No existe manga si no hay representación gráfica. Aunque igual es discutible porque tenemos páginas de, no sé, Hunter X, en las que Togashi, ¿no? Ustedes han visto rellena. Me encanta porque de pronto estás leyendo un arco específico, ¿no? El de las hormigas y las hormigas quimera. Entonces estás avanzando con el dibujo y de pronto desaparece todo el dibujo y todo es texto, ¿no? En globos. Bueno, eso también es interesante. Se debe a muchos factores, principalmente también a esta condición inmunobiológica que tiene Togashi, ¿no? La enfermedad que tiene, y hace que demore un poquito produciendo, pero yo tengo fe, yo confío en que lo va a poder terminar, que no nos va a hacer un Miura Sensei, ¿no? Así que con mucha fe. Bueno, volviendo al tema entonces, el manga no solamente es un conjunto de dibujos, sino que es un lenguaje estructurado. Es un lenguaje que unifica narrativa gráfica e historia. No pueden existir divorciados uno del otro. Así que es tan importante el dibujo. No estoy diciendo que tiene que tener un arte exquisito, no todos van a ser pues Atsushi Okubo, no todos son Miura, no todos son Hirohiko Araki. Lo que yo quiero mostrar aquí es que el dibujo es una parte crucial. No puede entenderse el manga sin la ilustración gráfica, independientemente del estilo. Piensen en los mangas que empezaron como webcomics de One. Los dibujos de Mob Psycho no le quitan en nada la belleza de la historia que tiene, o la complejidad de su historia. Entonces, yo quiero que entendamos esa diferencia, ¿no? Podría ser hasta un garabato, a esto quiero llegar, pero la idea es que la imagen y la historia no pueden ir divorciadas la una de la otra. Académicos como Neil Cohn señalan que existen 4 componentes que son indesligables del manga. El primero de ellos es la morfología. Para esto existe un lenguaje específico que no solo es patrimonio del manga, sino de la novela gráfica en general. Hay viñetas, ¿no?, en las cuales se enmarcan los personajes
Y en los personajes tenemos las, digamos, interacciones que se dan a partir de globos de texto. Estos globos de texto contendrán los diálogos, las ideas, los pensamientos de cada uno. En estas viñetas, que son estos cuadritos que hemos visto aquí, el narrador también puede intervenir. E intervendrá, en el caso del manga, y dependiendo del estilo del artista, con aclaraciones, con comentarios, o de repente si es una historia contada en tercera persona, como una especie de voz en off. ¿Ok? Igual hay que tener un poco de cuidado con eso. Pero tampoco quiero ser absolutista y decir, no, está mal que el narrador intervenga y hay que dejar los personajes se manejen solos. No. Pensemos en Jujutsu Kaisen. A mí me encanta poner esto de ejemplo porque de pronto tienes a los hechiceros en pleno combate y la voz en off de Gege, ¿no? Que está representada en este caso por el señor Tengen. Y de pronto dice, explica la técnica maldita, ¿no? Y comienza, Itadori puede realizar el Black Flash. Y esa es una técnica que nadie puede evadir, excepto Satoru Gojo. Que ese es el latiguillo con el que termina cada explicación, ¿no? Para dar a entender también de que Gojo tiene otro nivel, digamos, de asimetría de poder. Bueno, entonces a lo que voy es que sí puede entrar el narrador a tallar, incluso con explicaciones, con aclaraciones. Lo puede hacer por interpósita persona, a través de un personaje, o de otra voz que no es la suya, o lo puede hacer directamente como una voz en off en tercera persona. En la sintaxis, esto tiene mucho que ver, bueno, no es propiamente la sintaxis lingüística a la que estamos acostumbrados, ¿no? Cuando escribimos y tenemos toda una disciplina que estudia este fenómeno, sino más bien se refiere al orden con el que aparecen las viñetas y de qué manera podemos utilizar y variar este orden. Esto no es la única manera de hacerlo, ¿ah? Incluso podemos dejar, como ahora se acostumbra a hacer, aquí podemos entronar a un personaje y aquí podemos colocar los diálogos o las viñetas. O incluso, esta variación admite también doble página, ¿no? En la que tenemos solo una única escena central y en la que aparecerán aquí las viñetas, los diálogos o en todo caso los llamados, las líneas cinéticas y las onomatopeyas. Las líneas cinéticas son básicamente las que expresan el movimiento, la velocidad, la fuerza, la potencia, ¿no? El desglose, digamos, el impacto de un golpe. Esto ayuda a dotar de movimiento, de velocidad, de estados afectivos. Y el otro componente que enmarcará las viñetas serán las onomatopeyas. Ustedes saben que en Japón no utilizan las mismas onomatopeyas que nosotros, ¿no? Si una rana hace korak aquí en Occidente, en Japón hace kirukiri, ¿no? Así que si un gato hace miau aquí, en Japón hace nian nian. Y cada onomatopeya tiene características que pueden ser representadas escrituralmente a partir de kanjis, de ideogramas, de hiragana, de katakana, que son los sistemas alfabéticos. Entonces estos sonidos se dibujan y se integran como un elemento gráfico fundamental de la atmósfera. El ejemplo por antonomasia, y a veces lo hacen de manera no irónica, es JoJo's, ¿no? Cada vez que aparece algo tensional, aparece este kanji que es como el de tensión o sonido, ¿no? Así que es muy chistoso porque en el cómic americano también se utiliza. Y de hecho es también muy gracioso como animes que están enfocados a ironizar, parodiar o tomar como base la línea del trasfondo de historias heroicas occidentales, Boku no Hero, One Punch Man, ¿no? por poner un par de ejemplos, utilizan ya no estos kanjis sino los del cómic americano, ¿no? Smash, kapow, kaboom, pow. Así que básicamente es esto, pero desde un código evidentemente japonés. Bien, entonces, hay algo que tenemos que entender aquí. Me había puesto a mis papás, a Toya y Yukito. Y hay algunos elementos que van a guiar la vista, ¿ok? Si pudiéramos trazar una línea, veríamos que forma una línea de flujo o una S. Entonces es tan importante la manera de la disposición de las viñetas como la forma en la que el ojo termina siendo arrastrado o guiado. ¿Está saturada la imagen? Por supuesto que sí. Hay un montón de elementos que saturan la imagen, pero lo hacen con una finalidad expresiva. Porque en el manga hay que entender que la palabra vista es la palabra leída. Nada está por casualidad. Entonces, en el caso del manga se desarrolla un propio lenguaje gestual. Entonces hay convenciones, estereotipos, arquetipos visuales
como por ejemplo los famosos manpu, que son símbolos de emoción, los famosos shiri, o las caras enormes, ¿no? Las figuras deformadas, ¿cierto? Y los fondos simbólicos que expresan ciertos estados de ánimo. En el shoujo es tradicional, desde la generación del 24, utilizar las rosas, ¿no? O los brillitos, ¿no? Por ahí. Entonces hay toda una dinámica narrativa que nos impone justamente este estado de ánimo. En una entrevista dada por Satanaga Machiko y que recogida por Santiago, que bueno, es este libro, Santiago Horna, este librito que les mostré, se dice lo siguiente: los lectores acuden al manga para experimentar indirectamente el tipo de historias visuales que el público occidental espera de las películas. La animación japonesa, ya sea por medio de adaptaciones anime de obras manga de gran éxito y popularidad, o a través de creaciones originales para cine y televisión, factura anualmente más de la mitad de los ingresos de la industria cinematográfica. Entonces, el peso de las ficciones en Japón no es que se considera más importante la literatura clásica o el cine o el manga, sino que son diferentes soportes que en ocasiones forman ecosistemas integrados. A veces, la historia puede empezar como una novela clásica. Luego, a alguien se le ocurre adaptar esa novela al manga. Y después del manga hace el tránsito al anime. Y después del anime se hace el tránsito a lo filmográfico, al cine. Entonces terminas generando una especie de círculo, un ecosistema nutrido que intercambia relaciones entre sí. Vamos a poner un ejemplo. A ver, ¿les suena a ustedes la novela Kanikosen? Kanikosen es una novela de Takiji Kobayashi. Es un, digamos, famoso artista, intelectual, marxista de la época de la Segunda Guerra Mundial. Desgraciadamente fue fusilado, como muchos intelectuales marxistas del momento. Acuérdense que Japón estaba jugando para el lado del equipo de los malos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, así que pues no era muy conveniente ser un intelectual marxista proletario en esa época, o sea, por decirlo menos. Entonces, Takiji Kobayashi produjo una serie de obras que reflexionaban sobre el papel de explotación laboral de los obreros en Japón. Su obra más famosa, Kanikosen, que se traduce como el barco cangrejero o el pesquero, aborda una problemática que afectaba especialmente a los pescadores pobres de cangrejos japoneses, que eran básicamente tomados, ¿se acuerdan ustedes de Ben-Hur, no? Eran básicamente tomados a embarcaciones, forzados a trabajar jornadas de 12 horas, esclavizados, a veces amarrados, maniatados, dejados a la intemperie, sin condiciones de dignidad mínima básica. Y esta novela se hizo muy popular, especialmente en los sectores académicos, intelectuales y populares. Y luego, esta novela tuvo una adaptación al manga, ¿no? También titulada Kanikosen. Y entiendo que está en producción una adaptación al anime. Entonces, como ven, es casi un círculo natural. Y ya que estamos hablando de novelas clásicas, también podemos hablar de novelas juveniles o de literatura ligera o de las light novels, como también se le denomina en Japón. Pensemos, si no, en... A ver, estoy pensando ahorita mismo en Re:Zero, por ejemplo, ¿no? Re:Zero empezó como una novela visual, y antes de ser una novela visual era una novela que se contaba por post en blogs, ¿no? De internet. Luego salta a ser una novela impresa, luego pasa a ser un anime, y entiendo que se están produciendo también ahora mismo una adaptación al cine. Lo mismo ha sucedido con otros... Ay, se salió. Bueno. Lo mismo ha sucedido con otros ejemplos, no solo en Japón, piensen en China. Tianwan Sifu, Mao Zedong empezaron como novelas también. Luego pasaron a ser novelas ligeras, novelas visuales, y posteriormente manga y luego adaptaciones cinematográficas. Así que podemos ver diferentes ejemplos de esto conformando un solo ecosistema. Acá tengo algunas imágenes para ilustrar lo que habíamos mencionado. Nuevamente, ¿qué tal? Palabra dicha, palabra vista. Palabra vista, palabra dicha. Y por lo tanto, comprendida. Así que las imágenes y el texto se hilan conforme a un diseño específico que corresponde al estilo propio del artista, pero también al manejo de la disposición de las viñetas. Esto, como hemos mencionado, viene de un correlato de la propia tradición japonesa. Entonces tenemos incluso recursos del cine, como ya habíamos mencionado. Esta es la pelea clásica entre Jotaro y Dio ¿en qué parte? Stardust Crusaders, correcto. Y acá tenemos el uso de onomatopeyas,
¿no? Que son los sonidos representados con figuras estilizadas, además. Nótese que no es solamente la escritura del kanji, ¿no? Sino es más bien la composición como si fuera una imagen parte de. Entonces, además, están los diálogos, y acuérdense del orden. ¿Cómo es el orden? Primero tendríamos que leer esto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es un orden contrario al que nosotros entendemos en Occidente, por lo que ya habíamos explicado, por la escritura del japonés y también por la propia disposición de la imagen. Este es un panel doble, que es el panel del Shinra Tensei de Naruto. Entonces aquí tenemos esta disposición y solamente observen el detalle. Yo quiero saber cuánto tiempo se habrá demorado aquí Kishimoto. El dominio de la perspectiva, ¿no? Es un ángulo picado. Entonces, nosotros estamos observando desde arriba a la aldea antes de ser barrida, ¿no? Así que tenemos la magnificación del detalle. Acuérdense que en esta época todavía no estaba tan extendido el uso de arte digital. Así que es muy posible que Kishimoto haya pasado dibujando, o sus asistentes, entre paréntesis, haya pasado aquí dibujando, pues sabe Dios cuántas horas, ¿no? Para poder expresar esto en 2 páginas. Aquí hablábamos en todo caso de este desglose, ¿no? Ya no una página para contar la historia, sino utilizando el mecanismo de las 2 páginas como si fuera un póster. Bueno, para que vean lo diverso que es el manga, y cuando hablamos de géneros, también hablamos de cierta diversidad en el estilo y también en la temática. Estos 2 paneles corresponden a 2 obras distintas, ¿no? La primera es Kaguya-sama, de Akasaka, y la segunda es Berserk, ¿no? De Kentaro Miura. Pero los 2 son de la misma demografía. Los 2 son seinen, ¿no? Solo que uno está centrado en una suerte de comedia escolar romántica, pero que además gira el género de comedia escolar y lo lleva más bien a una especie de policial, un poco Death Note, ¿no? Tratando de elaborar estrategias para forzar a que cada uno de los protagonistas se declare primero. Y en el otro tenemos un dark fantasy, muy en la década de los 80, tranquilamente puede estar sonando de fondo Manowar. Entonces, está esta escena en la que God se queda sin manito. Y tenemos justo, miren la utilización de técnicas como el ashurado, o sea, el uso de, digamos, apuntes rasgados, ¿no? Del sombreado. Es completamente distinto, pero los 2 son de la misma demografía. Ahora hay que diferenciar algo. Género no es igual a demografía. La demografía es el público para el cual está diseñado una historia, que no quiere decir que sea el único público que la va a consumir. Ojo con eso. Existen distintas demografías. Por ejemplo, existe el Kodomo, ¿no? Que es las historias diseñadas para un público infantil. Ahí podríamos mencionar a Pokémon Monster. Está luego el Shonen, que va más bien para un público masculino infantil adolescente, ¿no? Adolescente sobre todo. Y posteriormente, la contraparte del Shonen sería el Shoujo, que va también para un público femenino, adolescente. Y después tenemos el de la novela que empezó como el Gekiga, que era la novela gráfica dedicada para un público joven, joven adulto, pero que hoy conocemos bajo estas 2 definiciones de seinen, un género mucho más maduro, que toma más osadía, que toca algunos temas que son álgidos. Y el Yosei, que hace lo mismo, pero en una dinámica de lenguaje del female gaze, quizá, ¿no? Desde una dinámica mucho más, digamos, de problemáticas de género de mujer. Pero eso no quiere decir que hayan mangas que escapan, ¿no? de su tesitura. Por ejemplo, Shingeki no Kyojin, que toca temas bastante complicados como el genocidio, los crímenes de Estado, los procesos de racialización, los apartheids, en realidad es un shonen. Y mucha gente podría decir, bueno, por la calidad de temas que toca, tendría que ser un seinen. Pero muchas veces la demografía está prediseñada por la revista antológica donde se publica, no necesariamente por el género de la obra. Así que por eso es que es muy confuso a veces, ¿no? Y Psycho Mob, que tranquilamente uno podría decir esto es un Kodomo, ¿no? Los dibujos son sumamente sencillos, es más bien un shonen y hay quienes lo califican como un seinen por la publicación donde se sigue. Ahí está Rengen, ¿no? El mejor personaje de ese manga. A ver, vamos a ver. Han habido una serie de factores de cambio, especialmente estéticos.
Y esto no tiene que ver particularmente con el estilo de la mangaka o el mangaka en el que están basados, porque ciertamente si uno va a ver los productos originales, estoy pensando en Ramu. Ramu es de un manga producido en este caso por Rumiko Takahashi, que es la misma autora de Ranma y Medio, Maison Ikkoku, ¿no? Entonces, vemos que su estilo es distinto al que le han dado las adaptaciones, pero las adaptaciones no son inmóviles, sino que a medida que va pasando las décadas, conforme van teniendo adaptaciones nuevas, se adaptan también al canon de belleza estructural japonés. Y como vemos, hay una evolución que prefiere ahora, por ejemplo, por hablar del anime que se hace ahora mismo, por los rasgos más iluminados, como si todo estuviera en tonos pasteles, brillantes, ¿no? Y es muy fácil de identificar a veces la época en la que un anime fue producido observando dos rasgos particulares, los ojos y el cabello. Con eso tú podrías determinar más o menos cuándo es producido un anime o un manga. Pero también hay cosas muy raras, ¿no? No sé si están viendo Ganbare Nakamura-kun. Bueno, si ustedes lo ven, parece que fuera un anime de los 80, ¿cierto? Pero está diseñado a propósito para generar este diálogo con la nostalgia, ¿no? Así que tiene toda esta dinámica de un shoujo de los 80, Nakamura. Pese a que es un manga, un one shot producido en esta década, en el siglo XXI. A esto quería llegar. La estructura de narración japonesa suele ser distinta a la del triple clásico aristotélico que nosotros conocemos. Inicio, nudo, desenlace, ¿correcto? Esa es la estructura básica, canónica de Occidente, pero en Japón le añaden un paso adicional. Así que tenemos una estructura clásica denominada Kisho Tenketsu. Entonces, el Kisho Tenketsu lo que hace es dividir el conflicto en diferentes etapas. La narrativa occidental prioriza el manejo del conflicto y la tensión. Es como el canon. No hay cuento, no hay historia sin conflicto bajo este canon clásico. Pero para los japoneses hay una serie de pasos estructurados que nos hacen comprender una historia y que ahorita lo vamos a ver un poquito con el ejemplo de Goyo y de Geto, ¿no? De Jujutsu Kaisen, que creo que todos más o menos conocemos su trágica historia. Entonces, en la primera etapa es el ki. Nosotros podríamos emparentarlo un poquito con la introducción clásica de las historias o de la escritura creativa, del storytelling. Entonces, en la introducción se presentan evidentemente los personajes y los escenarios. Hasta aquí estamos bastante bien. Con el show nos damos un tiempo para el desarrollo. Se presentan las situaciones conflictivas y nos dan un poquito del background de los personajes. Entonces este background no es de una situación que se emana de golpe, sino que es dosificado. Y normalmente se hace a partir de pretextos, de situaciones o de conversaciones anodinas. Se van soltando datos clave que van a complejizar la historia más adelante. Es decir, se van preparando las piezas, o como diría en todo caso Chekhov, se va colocando el arma para que luego esa arma sea utilizada más adelante, ¿no? En la cuestión del Ten es donde ya vemos este primer giro narrativo, este primer quiebre, y suele ser muy brusco. O sea, de pronto tenemos una historia que empieza muy tranquila, ¿no? Muy soft, y en algún momento determinado de la trama el giro es completamente brusco. Y en este giro se introduce un elemento radicalmente opuesto, nuevo, sorprendente, que hace que leamos la historia desde otro frente. La recontextualiza, la reescribe totalmente. Diríamos que es el clímax, pero a diferencia de Occidente, donde el clímax se basa en la tensión última del conflicto, en este clímax, en este cenit, nosotros más bien aparentaríamos, en el caso japonés, que no es el conflicto per se, sino la sorpresa que envuelve a todas las situaciones que van a generar este cambio, este giro de mesa. Y finalmente, en el Ketsu, vemos la resolución, y la resolución se produce en cascada. Entonces, si hemos, digamos, de contrastar un punto fundamental en la narrativa japonesa, es que en la narrativa gráfica empezamos con un inicio en el que los momentos se van colocando, los personajes se van disponiendo en el tablero, ocurre el giro de mesa y luego la resolución, que suele ser, en muchos casos, apostando por un final abierto o un final insatisfactorio. Esto que estoy diciendo no es absoluto para todos los textos, pero sí es una estructura mayoritaria en la que podremos ubicar varias de estas historias. Ahora bien, suele haber una conclusión armónica, a veces los elementos se reconcilian, pero esa reconciliación no siempre es satisfactoria plenamente, sino que suele ser agridulce. Entonces los personajes tienen que lidiar con las consecuencias, con las ausencias, con sus faltas, y esto lo podremos ver en esta historia. ¿Cómo empieza la historia de Goyo y de Geto, ¿no? O sea, si vamos al
parece que es el tomo 6 de Jujutsu Kaisen. De un momento a otro tenemos la historia de Itadori, ¿cierto? Es la historia del personaje A. Todo el primer arco es la historia de introducción. Está el personaje que vive una vida natural, cotidiana, la irrupción del momento, digamos, que es el punto de quiebre, que es la aparición de los dedos de su cuna, ¿cierto? Y luego todo el calvario de Itadori, cuando lo condenan a muerte, cuando abogan por él para que pueda incorporarse como alumno, aparece el conocimiento del nuevo mundo, el mundo mágico de la hechicería, y luego también están estos arcos de los maestros, ¿no? Con Nanami, con Goyo, en fin. Si lo vemos bien, esta estructura se parece más a la estructura de Campbell, del viaje del héroe. Entonces es la estructura típica, occidental. Es una estructura de Campbell, la dictadura. Tienes al héroe que vive con su familia, o que tiene una circunstancia, digamos, más o menos cotidiana, ocurre la irrupción del elemento mágico transgresor, se le pone en duda, hay pruebas que tiene que superar y posteriormente se encamina hacia el viaje de lo desconocido. Es la estructura típica campbelliana, ¿no? Pero en el caso de Gojo Geto esto no es así. De un momento a otro, la historia de Jujutsu Kaisen se corta y viajamos al pasado, ¿no? Entonces tenemos una serie de capítulos, son casi 10 capítulos, ¿no? En los que vemos la historia de Gojo y de Geto. Entonces vamos a verlo con el Kishoten Ketsu. Primero se presentan los personajes que además ya nos conocíamos. Y de hecho, los conocíamos, pero desde el futuro, ¿no? Él como profesor y él como el villano. Y nosotros queríamos que básicamente Geto era el villano, todavía no sabíamos lo que había detrás. El cerebro de Kenyaku, el hecho de que es un cadáver con el cerebro de otro hechicero en su cuerpo. Entonces no sabíamos nada de eso. Así que vamos a ver su historia. Empiezan como dos buenos amigos, ¿no? Primos. Dos buenos amigos. Luego de ello los vemos interactuar con sus colegas. Así que aquí tenemos el show. El ki vendría a ser la presentación de los personajes, sus interacciones y cómo son sus características. Gojo, que es un poco megalómano, ¿no? Un poco narcisista, y Geto, que más bien le hace siempre la segunda, lo acompaña, está allí, pero sin dejar de lado las tensiones. Vemos que hay una especie de separación, pero hay una complicidad. Hay lo que se conoce dentro de la teoría japonesa como una amistad apasionada, ¿no? Es el samurái y su sable. Luego, en el show, vemos el desarrollo, les encargan una misión. Les dicen, oye, mira, tienes que cuidar a esta niña, ¿no? Esta niña va a ser el recipiente para que el señor Tengen, que es el jefe de los hechiceros, transmigre su alma, ¿no? Y ellos dicen, bueno, vamos a cuidar a esta chica. Entonces comienza a desarrollarse la historia. Luego empieza el giro de mesa, que es el Tengen. Aparece Toji como antagonista, que es un sicario, ¿no? Que lo que busca es aniquilar a esta niña para que el señor Tengen no pueda transmigrar su alma. Y de pronto tenemos varios encuentros que son casi a muerte, ¿cierto? Y en varios de ellos nos quedamos en el cliffhanger, o sea, en la tensión en la que los protagonistas aparentan morir. Y luego tenemos que cuando ya se van a resolver los efectos, cuando se resuelve la trama, acaba Toji aniquilando a la niña, ¿no? Y de hecho la mata de una manera bastante violenta frente a Geto. Entonces, aquí vemos el tema del giro de mesa, que es el Ten. Y cuando nosotros creíamos que se soluciona una vez que eliminan al villano, tenemos el Tetsu, que es la parte de la resolución final, donde los dos protagonistas que se presentaron aquí terminan separándose. Geto, convencido de que los hechiceros no pueden vivir con los seres humanos, y a partir de ello degenerando en una especie de terrorista hechicero, y después Gojo convirtiéndose en un profesor para inventar sus errores, ¿no? Adoptando además al hijo del villano del Ten. Entonces es una resolución agridulce porque se separan, hay un quiebre emocional al frente de un Kentucky. Entonces hay un quiebre emocional, hay una ruptura, hay una aparente solución, pero finalmente este es el momento en el que se condenan a todos los personajes de la serie. Porque producto de ese aniquilamiento de la niña, que va a ser el catalizador, es que luego serán los acontecimientos que se presentaron aquí en el futuro, ¿no? Así que tenemos una estructura que, como ven, no es lineal. 1. 2. Sigue personajes que terminan siendo representaciones ambivalentes de un ideal. Y 3. La resolución no es una resolución buena. Al final hay una especie de tragedia agridulce que termina haciendo que esta relación esté plagada de angst, ¿no? De angustia,
de una sensación incómoda y al mismo tiempo adictiva, ¿no? Los japoneses tienen una fijación con estas relaciones imposibles, y sobre todo en las que estos contrarios no pueden vivir el uno sin el otro. Así que se entiende un poco esta diferencia. Si hubiera sido una estructura aristotélica típica, en la resolución tendrían que haberse saldado ciertos efectos, y si era un final abierto, tenía que haberse dejado esta posibilidad. Pero en Jujutsu, como hemos visto un poco en este ejemplo, la estructura es mucho más violenta, o la estructura es más impulsiva, o si acaso fracturada. Así que eso hace también que el espectador, o en todo caso el lector, pueda incorporar o llenar esos vacíos. Y eso tiene también una lógica importante. Recuerden que gran parte de la industria del manga o la novela gráfica japonesa se sostiene por sus lectores. Es importante entonces dejar estos vacíos a propósito, porque el lector le da pie a eso, a generar teorías. Y eso genera comunidad. La comunidad o el fandom, de hecho es todo un campo ahorita de estudio, el fandom studies, estudia cómo los seres humanos que consumen o comparten estos espacios de socialización terminan generando relaciones, incluso hasta parasociales, con ciertos, digamos, personajes, ¿no? Todos lo hemos hecho alguna vez. La idea de, en este caso, de los fanfics también se desprende un poco de esto, ¿no? Continuar la historia a partir de un ¿qué hubiera si? ¿Qué pasaría si? Esto nos lleva a hablar de un ecosistema colaborativo de creación. Contrario a la idea del genio occidental, ¿no? El genio romántico, que aparece y vive en una torre de marfil y entonces sufre y pues adolece de todas esas circunstancias que lo llevan a creer en una suerte de talento que no puede pues ser dominado sin sacrificar cosas a cambio, y esas cosas suelen ser la socialización y demás. El ecosistema japonés tiende a ser mucho más colaborativo, se crea en comunidad, ya sea porque se adaptan mitos, digamos, tradicionales, clásicos. Estoy pensando un poco en Sun Wukong, ¿no? Que es el protagonista del viaje al oeste, que es básicamente el Quijote japonés, perdón, el Quijote chino, con un gran influjo en Corea y en Japón. Entonces, esta suerte de personaje mítico, ¿no? De la novela tradicional china, termina siendo extrapolado en diferentes productos, no solamente en Sun Wukong. O sea, deben haber por lo menos unos 10 o 20 animes basados en el personaje de Sun Wukong, ¿no? Incluso piensen un poco en Infernape de Pokémon, es un personaje que está directamente basado en este personaje arquetípico. O no sé, en King of Fighters, ¿no? También hay personajes que están allí. En fin, a lo que quiero llegar es que, digamos, el germen del ecosistema japonés de creación suele ser un ecosistema colaborativo. Lo que no significa que no hayan vicios o no hayan problemas propios de ese ecosistema. Uno de los más fuertes o de los más saltantes es la explotación laboral, como comprenderán. La ética del trabajo japonés, en general asiática, dista mucho de ser ideal, ¿no? Y esto suele llevar a que los trabajos se dividan por categorías, como en todo sistema de producción. Y en el caso del manga, tenemos algunas figuras que son importantes. La primera es el mangaka, del que ya hemos hablado. Suele ser el ilustrador y al mismo tiempo el escritor. A veces solo el ilustrador y trabaja en tándem con un escritor que se guioniza o trabajan para guionizar la historia y luego la adaptan en perspectiva gráfica. Piensen en Doctor Stone, por ejemplo, ¿no? En este caso, el ilustrador es coreano, que además ya ha trabajado antes en otras obras, iShield 21, por ejemplo, y el escritor es japonés, ¿no? O piensen en Death Note, ahí también era una pareja de escritor e ilustrador. Pero normalmente suelen ser una misma figura en la que entorna estos dos papeles. A veces es en comité, como las Clan, que es un grupo que empezaron como 20 personas y luego fueron reduciéndose hasta un core, me parece que de 5 o 8 personas, y entre todas crean una obra, ¿no? Así que no hay como una figura, digamos, individualizada, sino más bien grupal. Luego está esta otra figura del escritor que no muestra su identidad, que eso es algo muy típico de esta industria. Normalmente hay personas que trabajan como mangakas que no suelen hacer apariciones públicas y tampoco suelen mostrar su rostro, ¿no? Este era el caso de Ichiro Oda, ¿no? De One Piece, creo que es uno de los más conocidos. Pero también es el caso de la mangaka de Beastars, o es el caso, la Akutami, ¿no? ¿Cómo Paku? Ay, se me olvidó su nombre, pero es la hija del mangaka de Baki. Sí, tremenda familia. Entonces, hay otros más bien que sí están incorporados en una cadena mucho más visible. Estoy pensando en Hirohiko Araki. Creo que de hecho, Araki es uno de los mangakas que ha tenido más socialización y exposición en Occidente, pero de manera institucional.
Él tiene colaboraciones no solamente con marcas de alta costura, Vogue, Versace, ¿no? Dolce & Gabbana, sino también con el Museo del Louvre en Francia. De hecho, tiene un pabellón en el que se hacen muestras periódicas donde se le exponía como uno de los creadores japoneses pues, más importantes, ¿no? Y de hecho lo es, o sea, Araki y JoJo's Bizarre Adventures es como en el año 85 lo que inaugura la producción del shonen como lo comprendemos hoy en día. Bueno, JoJo's Bizarre Adventure y también Hokuto no Ken, que también es una obra importante para la noción del shonen, el héroe, digamos, idílico, que se relaciona con el arquetipo del caballero andante, que tiene una meta específica que suele ser salvar a las personas que ama o tratar de vencer a un villano que representa todo lo opuesto a él, en este caso es Dio Brando. En fin, podemos pasarnos horas hablando de esto, pero lo que quiero que entiendan en este proceso es que no existe tal cosa como el genio romántico absoluto, sino que todo es producto de una cadena de creadores. El mangaka no trabaja solo y publica de forma autónoma, sino que necesita un editor. Y el papel del editor en la narrativa gráfica no es tanto como el editor de la literatura tradicional. Me explico, el editor aquí funciona también como un agente y al mismo tiempo funciona como alguien que está en constante tensión con el autor. De hecho es muy famosa la relación que tenían Akira Toriyama con su editor, ¿no? Que era una relación de amor-odio, o sea, de hecho, tanto era así que en Doctor Slump, que es una de las primeras obras de Toriyama, que es el autor de Dragon Ball, lo convierte en un villano a su editor, ¿no? Y era muy gracioso justamente esta relación y estas entrevistas que solían dar donde básicamente se ahorcaban entre sí, ¿no? Para decidir qué cosas hacer y cómo hacerlo. Así que es una decisión casi colegiada cómo va a enrumbar la historia. Y esto es problemático también porque suele funcionar bien, pero cuando funciona mal, termina fallando y de manera bastante sórdidas, ¿no? Estoy pensando en procesos en los que, producto de una mala asesoría de edición, el manga termina desinflándose o llegando a ser cancelado, o termina llevando a rumbos que esencialmente no estaban planeados. Mucho se habla, por ejemplo, del desarrollo que tuvo Naruto. Naruto, desde la primera temporada hasta más o menos antes de llegar a la Guerra Ninja, tenía más o menos un horizonte claro. Y desde la Guerra Ninja en adelante, acaba siendo al final de cuentas una historia de alienígenas, ¿no? Eso es cuando dejan solo al autor. Y es que también hay otro problema. Cuando el autor se convierte también en una figura de idolatría, es bien difícil que un editor le pueda sugerir ciertas cosas porque el autor ya se siente un poco más empoderado para decir, ¿sabes qué? No te voy a hacer caso para adoptar ciertos cambios. Y al final, como dije, no siempre termina bien esa relación. En fin, también se habla de Tatsuki Fujimoto, ¿no? Del final de Chainsaw Man. No sé qué les parece a ustedes. O sea, es un final y ya, como dicen en Los Simpsons, ¿no? O sea, pero no se cerraron varios puntos, en fin, se puede discutir. Ahora bien, entonces la figura del editor es la figura clave para el desarrollo de un manga porque del editor depende que la historia siga una guía determinada y es el puente que el mangaka tiene con el mercado, con la editorial. Se encarga de negociar los derechos, se encarga también de representar un poco los intereses de sus mangakas, de su cartera, ¿no? Ahí está también, como otro componente importante, las revistas. O sea, la producción editorial de Japón es una barbaridad. O sea, pueden haber, como hemos visto, volúmenes que llegan a los 3 o a los 5 millones de copias. Comparado eso con el ecosistema peruano, nosotros cuando producimos libros, solemos producir entre un margen de 500 ejemplares a 1000, 1500 ejemplares. Si eres Vargas Llosa ya son 2000 ejemplares. Pero si se dan cuenta, el mercado es todavía muy pequeño, en el caso peruano. Otras latitudes, estoy pensando en México o en España o en Argentina. En Argentina ahorita por el tema de la crisis sí está un poquito golpeado, pero los tirajes suelen ser mayores. Ni qué decir del ámbito anglosajón. En Estados Unidos, un libro tranquilamente, para ser considerado bestseller, puede llegar a las 100.000 copias vendidas, 200.000 copias vendidas. Entonces nuestro mercado es todavía pequeño, pujante. En ese caso, compararnos con Japón, que es uno de los monstruos editoriales, yo creo que es todavía como muy prematuro, pero creo que igual esta comparación sirve para ver la dimensión que se tiene. Y ojo que estas 5 millones de copias se acaban en una semana. O sea, un libro de un autor joven en librerías de 500 ejemplares puede estar 5 años, ¿no? En cambio, 5 millones de ejemplares tranquilamente se evaden en una semana. Entonces las revistas y sobre todo las encuestas, las llamadas Anketo,
suelen ser la clave de una serialización. Una obra que no tiene una buena recepción se suele cancelar. Entonces, siempre hay una especie de tira y jala entre el lector y el creador. Y eso condiciona un poquito la creación, porque imagínate si de pronto la historia que yo estoy contando no resulta del agrado de los lectores, hay un riesgo muy importante de que termine cancelándose el manga. Eso le pasó a Kishimoto después de Naruto. Él sacó una obra que se llama Samurai 8, y si no la conocen es porque tuvo 10 capítulos y ya, ¿no? Y la cancelaron. Entonces eso también nos enseña que tampoco es tan importante el aura de vaca sagrada como creador, porque si la obra no es buena, así la haya escrito el mismo Jesucristo, entonces no opera. Así que hay un condicionamiento del mercado muy importante. Luego están los comités de producción. Estos comités suelen estar formados por alianzas editoriales, de empresas, de canales, de juguetes, de marcas, de videojuegos. Piensan en Konami, por ejemplo, y en Yu-Gi-Oh!, ¿no? O en Takara Tomy y Zoids o Beyblade, ¿no? Hay entonces un ecosistema conformado por una serie de ramificaciones que no solamente se reducen a lo editorial, sino también al mercado del merchandising, que es súper importante. O sea, esto representa, para que se hagan una idea, casi el 10% del PBI de un país como Japón. Así que la importancia que se le da al mercado y al tema creativo es indisoluble. En otras latitudes sí hay todavía un poco de resquemor, ¿no? Entre ver al artista como un agente del mercado. Y yo entiendo que también hay una serie de dilemas y discusiones. De hecho, hay un libro que me encanta para hablar sobre este tema en Latinoamérica. Igual y si lo pueden conseguir sería bastante interesante. Es de Damián Tabarovsky, se llama Literatura de Izquierda. En Godot creo que lo editaron, o en Mar Dulce, que es la editorial de Tabarovsky. Y seguramente conocerán a Tabarovsky porque él tiene un ensayo sobre las vanguardias, ¿no? Fantasmas de las vanguardias. Pero en este ensayito particular de literatura de izquierda, él reflexiona un poco cómo es que cierta literatura, una literatura que se escribe bajo ciertos tópicos de moda o que se piensa con un lenguaje fácil o asimilable para las traducciones, termina generando un éxito comercial que sostiene las empresas editoriales, independientemente de su tamaño, y a veces se les da mayor priorización que a literaturas más experimentales o que apuestan por un lenguaje mucho más de autor, ¿no? Y que suelen correr por los canales de la literatura independiente. Igual está interesante pensar esta dicotomía porque en Japón puedes tener autores de culto o autores que son muy particulares y al mismo tiempo tienen éxito comercial. Piensen en Junji Ito, por ejemplo, ¿no? Entonces, les había hablado al principio de las narrativas cross-media y las narrativas transmedia, ¿no? Esta es una imagen de una colaboración que tuvo Neymar, esto nunca me lo esperé, Neymar, ¿no? Mbappé y demás, con pues, personajes del TCG de Yu-Gi-Oh!, ¿no? Es para una aplicación que es eFootball, que es un juego de fútbol como el FIFA, como el PES, y con Yu-Gi-Oh! O sea, hace 15 años esto yo creo que no hubiera sido posible, pero hoy la dinámica está tan compelida y además recuerden que son personas que hoy están sobre los 30, 35 años, así que básicamente han crecido con estos íconos o símbolos de su imaginario. Pero hoy lo que tenemos son dos estrategias clave del negocio japonés. La primera es el cross-media, que significa las narrativas cruzadas o de adaptación. Una misma historia se cuenta en diferentes plataformas y entonces tú como espectador, como lector, tienes que consumir estas diferentes plataformas para poder ensamblar el rompecabezas completo. Por ejemplo, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, empezó como un manga, pero además tiene pequeñas novelas ligeras y luego tuvo una película, ¿cierto? Y esa película tú tenías que verla porque era otra pieza más del anime que se había mostrado en un principio de 20 episodios. De hecho, la película fue todo un arco, ¿no? Que fue el Tren Infinito. Y después de eso, saltaron a una temporada adicional, ¿cierto? Que es la del Barrio Rojo. Y luego de eso sacaron otra película, que es la del Castillo Infinito, que siguió la trama. Entonces, como se dan cuenta, este ecosistema lo que hace, no es forzar, pero sí alentar a que el consumidor lo consuma en todos sus diferentes soportes o dispositivos para completar la historia. Podrías consumirlo solo en manga, pero también están estos otros soportes que la complejizan, ¿sí? Entiendo de que no sé si siempre sea bueno eso porque tengo el ejemplo de Kingdom Hearts, la saga que sacó un juego para cada plataforma diferente y si quieres seguir el juego linealmente tienes que tener unas 13 consolas. Sí, totalmente. O sea, de repente no será muy conveniente para nosotros en Occidente, pero normalmente estas empresas, este es otro tema que no habíamos tocado, pero
las empresas editoriales y de videojuegos japonesas suelen pensar en su público japonés. Y entonces ellos dicen, bueno, el japonés promedio en casa tiene la facilidad de acceder a estas consolas porque el precio de mercado también allá no es como acá que nos costaría 2 sueldos mínimos, ¿no? Allá es como, es un poco más accesible porque es su mercado. Pero lo que no contaron ellos es que con la masificación, la introducción de la piratería y la masificación de internet, tenemos públicos como nosotros que de repente desde Piura, Lima o Loreto estamos leyendo nuestro manga de nuestro creador favorito japonés y nuestro japonés ni se imagina, ¿no? Creo que un caso muy cómico de esto es Rooster Fighter, porque con la irrupción del Twitter él se dio cuenta que su manga en Japón pues no pegaba, pero de pronto fue a ver el Twitter Perú y era un boom, ¿no? Habían crossovers con el Caballero Carmelo, o sea, y él dijo, ah, carambas, entonces mi manga, si bien es cierto, no pega en Japón, porque es un manga más de kaijus, ¿no? De monstruos gigantes, de pronto en Perú era un boom y él no se lo explicaba. Así que suele pasar al revés también, ¿ah? Y sí, totalmente. Luego tenemos, claro, o sea, está ese riesgo, como dice su compañera, que tenemos diferentes historias en plataformas trozadas y entonces tenemos que ver cómo la completamos. Pero créanme que hay fans que lo hacen contra viento y marea, ¿no? Y ahí es donde interviene nuevamente la piratería. Yo no soy partidario de satanizar la piratería, les diré, ¿no? O sea, yo comprendo el tema del derecho de autor, o sea, como les dije en un principio, yo soy abogado y conozco las repercusiones que hay de esto, pero entiendo también que si no hubiera sido por estos medios de consumo alternativo, muchas de estas obras ni siquiera hubieran tenido sus adaptaciones posteriores, ¿sí? Igual creo que el tema de la piratería es mucho más diferente de lo que es básicamente en Asia, porque en Asia, como ustedes mencionaron, es un mercado. Así sí, claro. Que literalmente encontrar un manga de lo que ellos quieren es fácil, encontrar fácil, pero aquí la mayoría de mangas, usualmente los más baratos son literalmente copias. Tal cual. Por ejemplo, yo me compré hace poco el volumen 100 de One Piece, solo para tenerlo, de Japón, y me costó $2. O sea, vendría a ser 7 soles, más o menos. Entonces voy a Ibrea a ver cuánto está el One Piece traducido al español argentino, y me doy cuenta que está 45 soles. Entonces hay sí una asimetría en el consumo. Pero claro, esto si se lo explicamos a un coreano o a un japonés que tienen un tema bien fuerte con el tema del derecho de autor, normalmente nos dirían, ah, es que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Una cosa así, terrible. Pero en los contextos latinoamericanos y de Europa del Este, porque los rusos y los ex países de la Unión Soviética también tienen una cultura bien interesante de el torrent, ¿no? El ok.ru, las webs, el TMO, F por TMO, ¿no? O sea, ya no sé dónde vamos a leer nuestros mangas. Pero lo que voy es que esto es suerte de mecanismos. En realidad hay estudios comprobados que muestran que la piratería no siempre repercute negativamente en las propiedades intelectuales. Porque, a ver, si a ti te gusta algo y en este momento no tienes los recursos para hacerte con el material original, es muy posible que en un futuro, cuando los tengas, lo hagas, lo compres. Y de hecho, muchos de estos papers, igual tengo un par ahí que les puedo compartir con estadísticas para que le respondan luego a la coreana o al japonés de turno que les discute en Twitter. De hecho, muestran que evidentemente el consumo de piratería termina favoreciendo en muchos casos a que el artista se difunda y sobre todo consideren que estamos compitiendo con empresas que son transnacionales. O sea, no creo que un par de cuestiones ahí piratas afecten a Jeff Bezos o afecten a, no sé, a magnates, ¿no? O sea, eso no es ni la brizna de polvo que golpea sus parabrisas. Así que, bueno, hay también un tema de consumo ético que podemos discutir, porque en Japón esto es un gran tema de debate y la gente desarrolla batallas campales, ¿no? Sobre este tema. Pero aquí en Latinoamérica comprendan que la mayoría, y eso lo vamos a ver a continuación, la mayoría de la irrupción de los productos japoneses se dio por el mercado de piratería. O sea, es así, en los 90 y 80 sobre todo. Ahora bien, el siguiente punto es la transmedia. Y en la transmedia nosotros tenemos la expansión del universo narrativo. Entonces, hablamos de un universo narrativo que se expande con un contenido original. Gracias por todo. No te preocupes. Hasta luego. Gracias. Entonces hablamos de un universo narrativo que se expande, que profundiza el compromiso del fan y que además es una puerta de entrada para estos universos. Ese es el caso de Jujutsu Kaisen, por ejemplo, ¿no? O es el caso de Dragon Ball, o es el caso de Pokémon. Creo que Pokémon es, digamos, el representante de transmedia por antonomasia. ¿Por qué? Porque Pokémon aparece primero como videojuego en el año 96, ¿no? Con verde y rojo.
Después se hace esta redefinición en Pokémon Azul. Este es el que nos llega junto con Pokémon Rojo a Occidente. Y luego ya la historia la conocemos. ¿Dónde conocieron a Pokémon para sentirme viejo? O sea, yo lo conocí con Esmeralda, por ejemplo, ¿no? Con Rubí, Zafiro, Esmeralda. ¿Ustedes dónde lo conocieron? O sea, como videojuego. Videojuego, creo que... Uy. O sea, mi hermano me decía que juegue Pokémon en su emulador. Sí. Yo te conocí por oro. Ah, por oro, bueno. Bueno, yo he tenido alumnos que me han dicho, profesor, mi primer Pokémon fue el de Alola, el de las islas. Ah, sí, yo les digo, yo ya estaba terminando la universidad. De juegos creo que he tenido el Luna. Ya, ¿ves? Luna. Y Ok. de series creo que me vi, la única temporada que me vi fue justamente donde estaba Serena y... XY. Ajá. Ah, ¿sí? Yo lo conocí por Rojo Fuego, pero cuando fui a comprobar, vi que Rojo Fuego salió el año que nací. Sí, literal, 96. Entonces, bueno, tenemos el... Sí, porque Rojo Fuego es del 96, ¿de qué año eres? No, 2004, Rojo Fuego, no Rojo. Ah, no, tú te refieres a Rojo Fuego y Verde Hoja, ¿no? Ah, ok, sí, tienes razón. Yo soy del 94, por ejemplo. Entonces, en nuestra época, nos tenía que llegar algún familiar de Estados Unidos trayendo el Game Boy, que fue mi caso, y yo empecé jugando, o sea, literalmente mi primer juego fue Pokémon Rubí Zafiro, ¿no? Pero ya había crecido con la serie, entonces me sorprendí cuando supe que había juego de Pokémon, ¿no? Y en realidad es al revés, primero es el juego y luego el anime. Bien, entonces tenemos toda una franquicia que tiene una serie de universos y plataformas que son independientes entre sí, pero que al combinarse terminan enriqueciendo la experiencia del usuario. Entonces tienes un TCG, además tienes un grupo de mangas, que es el Pokéto Adventures. Luego tienes figuras, es parte del merchandising. La mayoría de gente también entró en Pokémon GO en 2016 como una aplicación. Y luego también está el anime, y ahí está Ash campeonando. Yo cuando tenía 28 años terminé mi maestría y Ash también salió campeón. Entonces fue una cuestión ahí diciendo, bueno, tienes 10 años todavía, te comprendo, ¿no? Habían pasado muchos años allí. Entonces se entiende un poco la diferencia. El transmedia es la capacidad que las series tienen de aplicarse a diferentes soportes, cada uno enriqueciendo de manera independiente al otro. De hecho, hay gente que tranquilamente solo puede haber jugado los juegos o solo haber visto el anime y compartir ese mismo universo narrativo. En el crossmedia, más bien lo que necesitas es que consumas una misma línea en diferentes soportes de una misma historia, ¿correcto? Entonces, la transmedia es la expansión, sales. Películas, spin-offs, juegos de cartas, en fin. Bien, esto nos lleva a pensar que el otaku, como sostiene en este caso Azuma es un profesor que se ha dedicado a estudiar un poco desde lo etnográfico al otaku, es un animal de base de datos. Animal en el sentido del son politicón de Aristóteles, ¿no? O sea, alguien, una criatura que lo que hace es vivir o, en todo caso, estar desarrollando un proyecto de vida en base a los gustos que tiene. En Japón no necesariamente tiene que ser el manga. Pueden haber otaku, se les dice a cualquiera que tiene una afición desmesurada por cualquier cosa. Por la astronomía, por la paleontología, por las medicinas, por no sé, el asunto que ustedes imaginen. Pero en Occidente el otaku como expresión ha sido ya redefinido para quienes gustan del manga y el anime. En Japón tenía un significado peyorativo, ¿no? Y esto ha ido cambiando un poquito con el paso del tiempo, pero aquí es, digamos, un tropo, un nombre que se utiliza para derivar precisamente a quienes les gusta o están obsesionados o les encanta o acumulan datos y cifras, como yo digo, a veces datos inútiles que no generan lucro, pero ahí están, ¿no? Ocupando gigas en mi cerebro, de cosas que te gustan, que te entretienen. Es como coleccionar, dice Azuma, figuras de Lego. El disfrute no solamente está en armar la figura final, sino también en poseerlas, en tener, digamos, la recombinación de piezas, la capacidad de leer todos estos diferentes troncos. Bien, entonces, recuerden además que el anime y el manga son también instrumentos de soft power. Esto significa que pueden ser utilizados como mecanismo de irrupción política o de influencia política. De hecho, Pokémon tiene en diferentes prefecturas de Japón embajadores Pokémon. Entonces, para Fukushima, para Nagoya, para Kioto, hay un Pokémon que los representa como ciudad. Así que, además, por ejemplo, aquí Vaporeon es embajador del Día del Agua en Japón, ¿no? Felizmente es un Vaporeon celeste y no blanco. Entonces, el éxito y la resonancia emocional que tiene este lenguaje visual, la flexibilidad de sus narrativas, permiten una apropiación y una reinterpretación que es bastante pedida por las audiencias.
Y esto hace que Japón tenga una presencia en el mundo distinta a la imagen que tenía después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy es más posible que una persona en la calle reconozca a Japón por Pikachu a que lo haga por el Imperio Japonés, ¿no? O la Armada Japonesa del 45. Así que sí, es una forma de interpretar. Bueno, ahí tenemos a Hikaru, se me olvidó, Yoshiki se llama. Yoshiki Hikaru, ¿no? El verano de Hikaru murió. Y entonces tenemos al anime como un dispositivo de narrativas globales. De hecho, si analizan ustedes el verano en que Hikaru murió, tendrán una historia en la que el horror cósmico, ¿no? Porque es básicamente una historia de horror cósmico, se funde con las historias de terror tradicionales japonesas de aldeas. Podríamos encasillar en el género del folk horror, ¿no? Del horror de campo, rural, campirano. Y todo eso envuelto en una historia de temática LGTB, ¿no? Un boy love. Sí, súper diverso, ¿no? Es como que alguien haga acá un fanfic, lo saliendo que lo hagan en AO3, no sé. Imagínense una historia ambientada en las guerras de emancipación entre un pescador del Callao y un señorito noble que viene de Francia, de haber estudiado su residencia, ¿no? en un monasterio tal. Y entonces el punto de quiebre resulta en el apoyo para, no sé, dar cuenta de los esfuerzos por independizarse de España, y entonces la familia del chico declara, hasta ya estoy delirando. Pero si se dan cuenta, por ahí puede haber una interesante mezcla, ¿no? Y el componente de horror podría ser, imagínate que el pescador nativo tiene un tema con los paracas, no sé. O sea, se las dejo ahí. Los japoneses no tienen reparos en utilizar la mezcla de géneros, o sea, no tienen vergüenza alguna en combinar géneros, en resignificar tropos. Los occidentales, y sobre todo la narrativa peruana, ustedes habrán notado que es un poquito modosita, ¿no? Le tiene un poco de miedo a mezclar temas, temáticas, géneros. No podemos mezclar una historia realista política con ciencia ficción. ¿Cómo que no se puede? ¿No? Entonces los japoneses vienen y te preparan, no sé, Capitán Cobra, de pronto tienen Space Opera, tienen Darling in the Franxx, Evangelion, ¿no? Capitán Harlock, y mezclan, o sea, no les importa, o no hay un temor por el que dirán respecto a los pares que siempre están juzgando ahí un poco de, oye, esa literatura clásica creo que no va. No, olvídate. Si yo quiero combinar una literatura BL mezclada con horror, mezclada con tema de terror rural, lo hago. Y aparecen géneros híbridos como estos, ¿no? Vamos a hacer un manga de robots, excelente, ¿van a pelear? No, vamos a abordar crisis adolescentes, ¿no? Desde el nihilismo de Schopenhauer. Oye, cuidado, Hinekiano, ¿no? No creo que tenga éxito, Nazi Evangelion. Entonces, siempre hay maneras de... Bueno, ahí hay una bibliografía que les puede servir. Y ahora sí, vamos a analizar un poquito de lo que tenemos de las lecturas que les envié. Entonces, podemos hacerlo como una especie de conversatorio. ¿Quién quiere empezar de repente con Goodbye Eri? ¿La leyeron? ¿Ya la habían leído antes? Sí, antes. ¿Qué tal? A ver, por acá. Me gustó mucho, pero no me acuerdo mucho, pero me impactó demasiado. Me gustó bastante. De hecho, me la quería comprar en físico, pero no tengo plata, así que... ¿Han visto Look Back? Seguramente, sí, de Tatsumi Fujimoto. Bueno, es el mismo autor. Y ese mismo autor también es el autor de Fire Punch y de Chainsaw Man. Y a veces no aparece, ¿no? Entonces, en Goodbye Eri tenemos dos puntos que me parecen fundamentales, ¿no? Primero es la memoria. Cómo nosotros recordamos y cómo en realidad elegimos recordar. La memoria está llena de silencios, está llena de ausencias, de abismos. Y lo que normalmente hacemos nosotros, porque los seres humanos no somos máquinas telemáticas que almacenamos recuerdos tal y como sucedieron, sino tal y como los sentimos, es que Fujimoto juega mucho con eso, ¿no? Y engaña un poquito al lector para crear una historia que al final termina revelándosenos como un montaje. Y tiene que ver mucho con la fascinación que tiene su protagonista por hacer películas, por el cine, ¿correcto? Entonces, no sé, cuando ustedes leyeron esta obra en particular que les había recomendado, ¿qué les pareció el tema de la relación con la madre? Porque al principio se nos muestra de una manera y al final luego comprendemos que la relación que el protagonista tiene con su madre no es la que vimos esencialmente, ¿no? O sea, la madre del protagonista le diagnostican una enfermedad terminal, digamos cáncer. Y entonces ella le pide que por favor grabe sus últimos momentos en familia. Le regalan un celular, entonces el chico comienza a grabar y está siempre grabando los momentos, digamos, felices con la familia. Y a medida que la obra avanza, nosotros vemos que ese metraje que vimos inicialmente, que él lo presenta como
un cortometraje para un concurso de su escuela, no es en realidad las vivencias que él tenía con su mamá. Su mamá era lo que los japoneses conocen como el Doku Oyashi, o el papá o la mamá castrante, un poquito tóxico, ¿no? Para usar un término coloquial. Y lo que él hace es elegir los momentos de felicidad, de una suerte de felicidad enmascarada, ¿no? Y entonces él escoge qué mostrar. Y naturalmente eso nos hace reflexionar un poquito en, claro, las cosas que recordamos no necesariamente son cómo sucedieron, sino cómo las escogemos recordar. Entonces ahí vienen algunos tópicos interesantes, como en lo que desarrolla Nelly Richards respecto a la memoria como campo de batalla. Pero la memoria siempre son discursos, relatos que están en contradicción y que normalmente suelen ser complementarios, a pesar de que a veces los percibamos como antagónicos. Dos relatos de un mismo hecho necesariamente no tienen por qué ser iguales. Entonces, para Yoshiki, todo esto acaba complejizándose cuando él, después de proyectar la película que había hecho, él decide terminar esa película con una explosión en el hospital donde está su mamá. Entonces la gente dice, ¿qué le pasa a este tipo, no? A este enfermo, es su mamá, ¿cómo puede hacer esto, no? De muy mal gusto. Producto de ese rechazo, él elige suicidarse, ¿no? Entonces se va a un hospital, se va a tirar por pues, la baranda del último piso y descubre que hay una chica allí. La chica se llama Eri. Y aparentemente debió llamarnos la atención porque Eri está en un hospital, ¿no? Pero bueno, como que el lector no se detiene un poco en eso en el primer momento. Y entonces comienza la historia del protagonista con Eri, ¿no? Eri es una chica que, digamos, cae un poquito en el tropo de la Maniac Pixie Girl, ¿no? O sea, para hacer un poco de crítica también a Tatsuki. Y es normal, porque Tatsuki es alguien de 32, 34 años, así que ha crecido un poco ese tropo, ¿sí? Igual creo que el tropo se puede ver un poquito en las otras obras que tiene. Sí, sí. Jason Mann peca mucho de eso también. De la Maniac Pixie Girl. Pero creo que lo transmite de una manera en donde es más bajo el protagonista. Y justamente no tuvo ningún tipo de relación sana con alguna mujer. Sí, totalmente, ¿no? El pobre Benji es un tipo que es grumeado, que además es explotado laboralmente y que tiene también como expectativas muy animales, ¿no? Muy pulsionales. Y uno entiende que no es todo su culpa, sino también es del entorno violento y sometido al que estaba. Y claro, ahora que lo mencionas, en los relatos de Fujimoto, no sé si vieron o leyeron en algún momento 1526, son estas historias cortas que tiene Tatsuki. Hay una que me gusta particularmente, porque creo que rompe un poquito ese estereotipo que tiene, y es esta del muchacho que un día amanece convertido en una chica, ¿no? En un mundo en donde el cambio de género se da como resfriados. Entonces este muchacho que tiene su novia amanece convertido en una chica y de pronto comienza a sentir que le atrae el hermano de la novia, ¿no? Sí, es muy buena. O sea, dura 10 minutos, igual el corto, y lo pueden checar. Y él juega un poquito con esta perspectiva de género, que claro, él no es que haya inventado ese acercamiento, eso lo podemos ver desde Rumiko Takahashi, ¿no? La generación del Showa 24 es como la generación que más se preocupa por los lugares de género. Y ahorita vamos a llegar a eso con Moto Jaime. Pero lo que quería llegar, Eri lo que hace es retar al protagonista. Le dice, mira, para poder hacer películas buenas, tienes que consumir cine de todo tipo. Cine bueno, cine malo, cine ridículo. Y eso puede extrapolarse un poco a la literatura. Para poder escribir buenas historias, hay que consumir historias de todo tipo. Porque eso ayuda a formar juicio crítico y sobre todo ayuda a formar una perspectiva propia de lo que nos gusta y lo que nos disgusta. Créanme, es muy importante para mantener una línea de estilo. Entonces, Eri lo comienza a llevar a ver películas, que normalmente suelen ser películas americanas, porque a Fujimoto le encanta el cine gringo, ochentero, noventero, Tarantino, en fin, Lynch. Y de pronto estamos asistiendo a una especie de resurgimiento del protagonista. Y dice, ahora sí, voy a hacer un corto. Y ahí es donde nos enteramos que Eri tiene una enfermedad terminal. Se reproduce un poquito el tópico de la madre, ¿no se dan cuenta? Y entonces Eri le dice que grabe sus últimos minutos para poder hacer un corto con eso. Y se supone que lo que acabamos de leer es el corto, ¿no? Se supone porque así está plasmado. Entonces el lector se da cuenta de que todo esto que estamos leyendo es el corto que él ha mostrado. Y una vez que lo proyecta a sus amigos del colegio, los chicos dicen, oye, pero Eri no era así, ¿no? Eri era malhumorada, usaba lentes, en las imágenes que mostraste no está así, en el manga nunca la vimos con lentes.
Entonces ahí es donde nos damos cuenta que Tatsuki está jugando metaficcionalmente con el lenguaje y está diciendo, este corto que inicialmente te presenté es el corto de mi personaje. Y al final la historia se rompe nuevamente y creemos que el personaje va a seguir, pero él menciona que después de que Eri muere, se obsesiona con terminar de hacer un montaje preciso, ¿no? Como tenía muchas horas de filmación, quería hacer una película nueva. Y siempre estaba obsesionado con este metraje que no terminaba. Un poco lo que Borges decía de que uno siempre está escribiendo el mismo cuento, pero de diferente manera. Entonces, el personaje sigue obsesionado con crear una historia que le satisfaga. En el camino estudia en la universidad, se casa, ¿no? Tiene un hijo. Y luego ocurre un accidente donde muere su esposa y este hijo. Y es allí donde nuevamente vuelve a la nota de suicidio, ¿no? Se vuelve a grabar y dice, oye, yo ya no tengo nada que perder, quiero dejar esto, quiero dejar de sufrir, en fin. Va al cuartito en el que ella y Eri, de adolescentes, miraban cine y se da cuenta que al abrir la puerta, Eri está allí. Y otra vez Fujimoto vuelve a hacer el quiebre y nos dice, Eri no está muerta, Eri es un vampiro, ¿no? Y al ser un vampiro, cada ciertos milenios, su cuerpo se degrada y luego se regenera otra vez. Y eso es lo que le pasó. Entonces el chico se queda como incrédulo, no le puede creer y le dice, oye, ¿y esto es verdad? ¿Estoy soñando? Bueno, tú eliges qué creer, ¿no? Una cosa así. Y al final vemos que todo lo que habíamos estado leyendo, como era natural, es producto de la intención del autor, porque termina también en una explosión como la que vimos en el cortometraje de la madre. Así que nuevamente nos establece la duda de si la historia que nos contó sucedió, y juega metaficcionalmente con la idea de que toda historia, en realidad, aún esté basada en hechos reales o tenga componentes verosímiles, no deja de ser ficción. Entonces hay una reflexión bien interesante sobre lo que constituye la verdad formal, la verdad material y por supuesto la verdad ficcional, que son distintas. Ricardo Piglia decía, en todo caso en su teoría del cuento, que no es tan importante que la historia sea absurda o en todo caso fabulosa o increíble, lo importante es que sea verosímil. Y la verosimilitud no significa verdad formal o material. La verdad formal es, digamos, las verdades que se rigen por leyes que son comprobables, ¿no? Si yo suelto algo, la gravedad hace que se caiga al piso, eso es una verdad, ¿no? Pero si de repente en la ficción yo suelto algo y esto flota o se eleva, dependiendo de cómo yo lo cuente y de qué reglas había yo establecido para el cuento, eso tendría que ser verosímil en función al pacto del lector, ¿no? El concepto de pacto del lector creo que están familiarizados con él, ¿verdad? Humberto Eco señala que el escritor y el lector hacen una especie de contrato y te dicen, bueno, estos 10 minutos que te voy a leer, me voy a creer todo lo que tú me digas, pero tienes que hacerlo bien. Si yo encuentro una fisura o algo contradictorio o algo que no va o que me causa ruido, ese pacto es muy frágil y se puede quebrar. Entonces Fujimoto reflexiona sobre lo que constituye la verdad que el escritor cuenta y la verdad que no lee, ¿no? De repente, ¿quieren dar alguna opinión más sobre Goodbye Eri? ¿Se esperaron ese final? ¿O les pareció... ¿Qué tal? Yo me había leído hace un montón de tiempo, Ajá. Anteriormente era bastante fan de Fujimoto en su trabajo. La verdad es que al menos el tipo de personas que entregan en el lenguaje es muy bonito porque a mí me gusta mucho el de aunque caiga mucho en este tipo de Animal Finger, creo que teniendo el contexto de las obras que tiene justamente Fujimoto, al final es como parte de la identidad de Fujimoto, porque más de una vez ha explicado que esta razón por cual explica a mujeres que usualmente pueden dañar al final justamente al protagonista hombre que pide por sí, es porque justamente son similares. Con una compañera, ¿no? Con una compañera. Ejemplo, Makima creo que estaba basada justamente en la compañera. Creo que en esa entrevista, ¿no? Y dice mucho, porque al final Makima saliendo un poquito del tema de Goodbye Eri, Makima también puede contar como una manifesting girl, no como estar, etcétera, sino más como el concepto de técnicamente ser importante. Y también Riz incluso. Sí, claro. Riz entra totalmente dentro de esa dimensión. Porque ella viene como la intención de que puede salvar, o sea, no salvar, pero más bien como darle a ese tipo de llenar a Denji de cierta manera, pero al final te revela. Lo bueno que me gustó de ahí
es de que se revelan de que al final es una agente soviética, ¿no? Que está hecha para y que también es víctima sí. de justamente todo lo que está pasando, el sistema de la guerra. Sí, totalmente, es una niña soldado, ¿no? En este caso Rize. Y claro, tú lo has dicho, pero además eso nos lleva a reflexionar este tema en el que lo que vemos es el montaje que arma el protagonista. Y es la forma como él concebía a Eri, ¿no? No es que Eri haya sido así, es como él lo veía. Entonces es bien problemático porque finalmente no tenemos una única historia, un único relato, sino que dependiendo del punto de vista, en este caso la visión del personaje principal, es que se ve afectado toda la concepción del relato. Por eso es muy importante el punto de vista que nosotros escogemos para hablar de una historia. ¿Alguien más quiere hablar de Goodbye o pasamos a Moto High? Igual no Mosu. Ok. ¿Qué tal les pareció? ¿Impresiones? ¿Primeras impresiones? A ver. Mi favorito. Lo había leído antes y me encanta. Excelente, ya lo habían leído antes. Sí. ¿Qué tal? Y ahora que lo has vuelto a releer, ¿qué nuevas impresiones te ha dejado quizá? Fue la primera vez que es como una alegoría a esta sitio de la violencia, más que nada. Siento que es como una alegoría como a la proyección. Porque siento que esto es como está basada en como esta cosa de la madre proyectándose en la hija. Y se repite, bueno, como que la chica rompe el ciclo, ¿no? Con su hija, que tiene al final. En los estudios de género, muchas gracias, en los estudios de género hay un tópico que seguro les podría interesar, es el de las maternidades monstruosas, ¿no? Sí. Y este tópico, esta categoría académica, normalmente busca estudiar estas representaciones ficcionales de los personajes que tienen vínculos de maternidad, madre-hija, ¿no? Biológica o en todo caso, circunstancial. Pero siempre hay este acento entre cómo diferencian o cómo es que son distintos los vínculos madre-hijo-varón, madre-hija-mujer, ¿no? Y en Japón el tema con las mujeres, específicamente concebidas en una sociedad patriarcal, normalmente están compelidas, en Occidente y en Perú tenemos esta condición del ángel del hogar, ¿no? O sea que tradicionalmente ha guiado el imaginario femenino de cómo los hombres conciben a las mujeres en la literatura del siglo XVIII y XIX, ¿no? Por ejemplo, la mujer tiene que ser buena, ser la que apoya al hombre, ser el sostén de la casa, ser la que cría a los hijos, ser la que ve a los papás en la vejez. Entonces es una cuestión de ángel del hogar, alguien que no puede salir de ese rol biológico de crianza y de cuidado, ¿no? Y esto es violencia, es una suerte de violencia estructural porque fagocita el proyecto de vida de la mujer y la estratifica en un lugar en función al bienestar del hombre, ¿no? Entonces en Japón también tienen muchas de estas prerrogativas, sobre todo cuando son hijas mujeres. Acuérdense que el tema del rol del hombre proveedor, el salaryman, implica que el hombre de la familia, el papá, produce, provee, y la madre administra. Y esto, contrariamente a lo que podríamos suponer, es algo que todavía está muy difundido. Cada vez que sigue pasando el tiempo, pues las mujeres también por el tema de la crisis y demás, sí salen a trabajar y demás, pero cuando están en la casa siguen reproduciendo muchas de estas dinámicas, ¿no? Es muy raro ver a hombres que desarrollan este tipo de situaciones de cuidado. No digo que no los haya, pero es muy raro en la sociedad japonesa. El papá trabaja, entrega el dinero a la madre, y la madre administra el hogar y le entrega una especie de pensión o mensualidad al papá para que, bueno, ya lo gaste como quiera, y luego ella se dedica a ver todo lo demás. Ahora, esta es una lógica que ha sido ampliamente criticada por los movimientos de emancipación japoneses, y en este particular relato vemos un poco de eso, ¿no? La mamá, que en este caso es una iguana, es una reescritura de La Sirenita, si se dan cuenta, ¿no? De Andersen. Y entonces le va a pedir a la bruja iguana, oye, me he enamorado de un hombre, ¿no? Que ha ido a visitar la isla, las Galápagos, y yo quiero que me hagas una mujer para poder vivir con ese hombre. Le cumplen el deseo, y entonces la convierten en una chica bonita, que logra casarse con ese hombre y logra tener una bebé. Pero cuando tiene la bebé, la mamá la ve como una iguana. Y entonces no puede evitar verla como una iguana y le genera rechazo. Aquí puede haber una lectura cruzada con el tema de la demencia postparto o la neurosis postparto, ¿no? Es un tema que también ha tratado mucho en la lectura de género, ¿no? Entonces ella le coge aversión a su hija y ve en ella lo que en algún momento ella fue, ¿no? Que es la figura del igual, y la ve horrible.
Pero contrariamente a lo que nosotros podemos pensar, pues ella la cuida un poco resignada, pero siempre desde el asco, ¿no? Y esto lo deja ver en cada oportunidad. Hasta que luego tienen una segunda hijita y la hija ya ella la ve como una niña bonita y normal. Mientras la otra niñita, me da mucha pena porque sí, a medida que avanza, ella trata de complacer a su mamá siempre le rechaza, no te atrevas a tocar a mami con esas manos babosas, entonces sigue avanzando la serie, sigue avanzando, y luego descubrimos que en realidad la chica es muy linda, pero la mamá la ve así porque le recuerda eso que ella intenta negar, ese pasado que intenta negar. Bueno, finalmente el tiempo avanza, ella crece con una infancia traumática y luego la madre muere, ¿no? Ella ya está viviendo por su cuenta, logra conocer a una pareja que también la mamá la critica, dice, ese hombre no es suficiente para ti. Entonces tenemos una dinámica de una mamá castrante que siempre está intentando decidir cómo tiene que ser la vida de los hijos o las hijas y también entrometiéndose en este desarrollo, no deja esta libertad. Además de que hay una suerte de competencia malsana entre las hermanas porque la mamá malcría a la segunda niña y la hace creer que es mejor que la primera. En fin, entonces este relato en particular yo creo que merecería incluso una única clase porque es demasiado potente, pero está tratado nuevamente desde la alegoría que les comenté. Es un relato que desde un tono fantástico intenta mostrar justamente esto de las paternidades tóxicas o irreparables o en todo caso castrantes, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar de esto? Me dice que ya estamos como que terminando, pero... ¿Sí? Creo que al final, creo que también con el contexto de Japón de por sí, ya en Japón se tiene mucho el hecho de que obviamente se identifica más al hecho de que es una mujer, porque Japón siempre ha sido conocido por el hecho de que justamente a las generaciones se esfuerzan un montón de cosas. Así que justamente nacer en lo que usted dijo, una sociedad patriarcal, eso hizo que a la protagonista, cuando tenga después de su madre, justamente no tenga ningún tipo de confianza, autoestima para seguir, y más su hermana, que justamente no tiene la cara, ningún tipo de rasgo, justamente como el de su mamá, sino como el de su papá. Sí. Y es básicamente el deseo de la madre. El deseo porque la razón por cual la madre quiso realmente ser como bella. Así que al tener eso, realmente una parte que es ella y la otra parte donde como que era como el papá, es como... Y que además el papá es extranjero, ¿no? Así que también hay un tema ahí de raza del que se podría hablar. Y porque ella sí la ve bonita, la hermana, y a la otra no. Entonces, sí, es un tema bien interesante dentro de la literatura japonesa. No, ya creo que no tenemos tiempo para ver el de Junji Ito, ¿no? O de repente, no sé, tú me dirás, nos quedamos unos 5 minutos más. Es que la reserva solo son para las 3. ¿Qué hora es? 3 y 7. Oh, bueno, pero de repente si en otra oportunidad nos vemos, igual podemos conversar, porque nos ha quedado lo de Junji Ito, que ya también es otro universo desde el weird fiction, el horror. Bueno chicos, yo espero que la clase haya sido de su agrado. Igual y podemos estar en contacto, como les dije, para pasarles el material. Y en todo caso, pues les agradezco por su atención de casi 2 horas, ¿no? Bueno, creo que han pasado volando. Si tienen más dudas o demás, igual ahí estamos conversando. Gracias. Ay, muchas gracias. Chicos, antes que se vayan, quisiera como que se tomen una foto final. Sí. Profesor, podríamos tomar una foto final. Sí, claro que sí, claro que sí. Que se estaba planeando para el próximo semestre. Entonces, Ya. Sí, excelente. Gracias, está muy lindo. ¿Ya? Está bien. Sí, claro, claro. Espera, ¿pongo algo? Sí, justo. Sí. ¿quieres reaccionar? No, pero yo sé que me estaba No somos miembros. chicos, por favor, pasamos al frente. No, ya no ok. Sí, un ratito. Vamos a poner una de yo de Sí. O mejor una de Geto y Boy, yo creo yo. Está bien. Está bien.
Están mis papás. ¡Qué loco! Ya está. ¡Wow! Ah, déjate ver el ciclo. Hoy los voy a tomar todos ustedes. Se rompió. ¡Uy, no! Es que como es digital. Ay. Tres, dos, uno y ya. ¿A dónde miramos? Acá, al mismo tiempo. Ya, por mi parte ya está. Gracias. Gracias. Les dejo un librito para que los sorteen entre ustedes luego. Ahí está.